Buenas a todos. En el vídeo de hoy os voy a mostrar un simulacro de entrevista para un desarrollador backend de nivel junior medio, que en este caso el ganador del sorteo que hicimos en mi página de Discord fue Tomás Borgi, y vais a ver cómo hace una entrevista súper bien y os va a encantar verlo. También recordad que si os gusta este vídeo podéis darle un like, suscribiros, compartirlo, y aparte también si os interesa todo el tema de las entrevistas, hacer prácticas, mejorar vuestros perfiles y demás, también tenéis los enlaces abajo junto con todas mis redes sociales. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Y lo primero, que te presentes un poco, como ya hemos dicho, te llamas Tomás Borgi, y que nos cuentes un poco sobre ti. Si ya habías terminado de tus estudios, vas a empezar a buscar trabajo, ¿qué experiencia tienes? Soy de acá de Argentina, estoy estudiando ingeniería en sistemas, estoy en el tercer año, no tengo experiencia laboral. Mi idea es al terminar el tercer año empezar a buscar, y yo estoy haciendo proyectos y esta entrevista me va a servir para cuando tenga mis primeras entrevistas. Sí, y además que antes me había pasado su perfil de GitHub y tiene unos proyectos muy buenos. Luego también, si quieres, podemos dejarlos en la descripción o algún otro perfil de LinkedIn o lo que sea tuyo, para que así también el resto te conozca y te vea. Dale, tengo memoria. Muy bien. Aparte también, ¿qué tipo de proyectos? Cuéntanos los que has estado trabajando haciéndote tú. Primero empecé, yo como soy técnico electrónico desde la secundaria, vi C toda la secundaria, C, programé microcontroladores, muy a bajo nivel. Y después, cuando empecé la facultad, me orienté más a Java. Empecé a hacer unos proyectos de como unos e-commerce, así con Java puro, con JavaFX. Y después ya con Spring, y hice un proyecto con Spring Security, aplicando todos los métodos de autorización y autenticación. Y, y ahora está haciendo API REST con JWT, con OAuth y todo relacionado. Muy bien, entonces ya como que dominas varios lenguajes, algunos de más bajo nivel como C y demás, y también de Java, o sea que bastante completito. De algunos otros de web, de frontend, ¿has visto alguna cosa así un poco básica o te suena? Sí, ahora con React, les metiendo React, React HTML, CSS, JavaScript, y les estaba metiendo un poco de React para empezar a hacer proyectos enteros, full stack, y para poder agregar a un portafolio cuando tenga y empiece a usar trabajo. También Docker, me lo estoy leyendo a Docker y mucho un poco de... Mucha tecnología, sí, va a estar muy completito, desde luego. Ok, pues ahora sí te empiezo con algunas preguntitas un poco de Java. Por ejemplo, quería que me contases algunas de las propiedades de Java que lo diferenciasen más respecto, por ejemplo, a otros lenguajes como es de JavaScript, que me sepas decir. Bueno, Java es un lenguaje de alto nivel, es fuertemente ocupado, donde vos tenés que indicar todo el tipo de variables, pues si no le puedes cambiar el tipo en tiempos de ejecución, que pues se trata de tirar error, a diferencia de JavaScript, que no tiene tipo, le puedes cambiar los tipos o puedes hacer raras de JavaScript. También que es totalmente orientado a objetos, Java, es todo orientado a objetos. Y fue pensado como para que una vez que se compila y se ejecuta crea ese archivo valtos.class, fue pensado que después se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga la máquina virtual, y así una vez que lo compilas ya lo puedes ejecutar en cualquier máquina que tenga solamente la máquina virtual. Sí, muy bueno eso que dicen de compilar o sea, que lo compilas una vez que se ejecuta en todos lados, o que lo debugues en todos lados en el peor de los casos de que vaya todo muy mal. Y precisamente indagando en eso es porque Java es un lenguaje compilado, pero tiene ahí alguna particularidad de cómo es compilado. ¿Sabes cuál es esa? Claro, se compila y cuando se genera el archivo .class, que es bytecode, se pasa a la máquina virtual de Java, que se interpreta y va ejecutando todo el cargado de clases y todos los procesos que hace la máquina virtual para poder jugar.
Muy bien, te lo sabes, eso de que se compilan los archivos de Java bytecode para que la JVM lo lee y al final luego es en ese tiempo de ejecución cuando lo va transformando. Muy bien. Otra de las características de Java es, ¿sabes cuál es la diferencia entre el heap memory y el stack memory? La keep memory es donde se guardan los objetos. Cuando vos creas un nuevo objeto, el objeto vos en tu stack, que es donde se guardan tus variables locales, se guarda solamente la referencia a ese objeto. Y el objeto está guardado en la heap memory, que es otro espacio de memoria donde se guardan todos los objetos, como los strings, los que tuvimos instancias. Y en la heap memory y en la stack memory es donde están tus variables locales por referencias. Por ejemplo, cuando vos ejecutas tu main, te crea un frame en el stack que cuando vos vas llamando funciones se van agregando en el stack una arriba de la otra. Por eso cuando son las funciones dentro de funciones pasa a ser del Stack Overflow, que se llena el stack porque el stack tiene una medida fija y el otro el heap donde guardan los objetos y todo eso. Muy bien, lo has explicado de hecho estupendamente, incluso has explicado ese error, el de Stack Overflow que da por esto. Muy bien, más abriendo en detalle de Java, ¿sabes qué son las interfaces funcionales? Las interfaces funcionales relacionado con Como que son las lambdas que al final se acaba utilizando Java como las interfaces funcionales que se agregaron a partir de Java 8. Llegó la programación funcional con Java, con las lambdas y en el stream, que a partir de ahora se empezaron a poder pasar las funciones como variables y poder hacer una programación del tipo más declarativa, donde vos creas un stream y vas pasando operaciones intermedias en ese stream con lambdas y todo eso, y vos al final puedes convertir toda esa estructura de datos, las puedes modificar todas con lambdas y te quedas, puedes hacer muchas operaciones. sí, Al final es, más que nada lo de la interfaz funcional es porque efectivamente es una interfaz que tiene un método definido por defecto, y en el caso de que se utilizan en las lambdas precisamente porque estos métodos que tienen, por ejemplo el de filter, se le aplica un predicado, y un predicado es una función, o sea en este caso una interfaz funcional, porque lo que tiene es una única función ya definida que tiene que aceptar un booleano. Por eso tú cuando haces, por ejemplo, hay un filtrado, es esa lambda que hace una función anónima de que devuelve un booleano. Igual que con un mapa, que tienes que devolver otro tipo de objeto. Y que también está, sí, me acuerdo, está interfaces funcionales, están el unary operator, que son, también está el consumer, que solamente consume datos y te devuelve, después está el consumer, bueno, también está el predicate que te devuelve true o false. Sí, te las sabes muy bien esas, entonces sí. Otra, por ejemplo, ¿para qué sirve la clase opcional en Java? Es una clase que vino para manejar los tipos de datos null, porque muchas veces cuando se devolvía un tipo de dato null no se manejaba correctamente, y a la hora cuando vos lo ibas a utilizar te das cuenta que era un null cuando vos los utilizás. Y ahora que dijeron los optionals son como un objeto que envuelve un tipo de dato que puede ser null o null o no. Y a la hora que vos lo vas a utilizar, vos decís, bueno, es null, bueno, lanzás una excepción optional pero podía lanzar una excepción. Y si no es null, bueno, realiza un tipo de datos con ese dato, creo que... Sí, muy bien. Al final es eso, es como una clase envoltorio y tiene estos métodos para obtenerlo, comprobar si está vacío o no, pero sí, lo has dicho muy bien. Otra, por ejemplo, ¿sabrías explicar la diferencia entre lo que son, por ejemplo, un list, un set, un map? Estas son interfaces que vinieron con Java Collection, y que esas interfaces tienen implementaciones concretas. Por ejemplo, el list tiene array list, tiene linked list también, vector, tag, y después tenés los set,
Bueno, los feeds son estructura de datos. El array es como un array dinámico, básicamente. Nada más que se utilizan objetos. En las collections siempre son objetos. Si le pones un tipo de dato primitivo, se convierte a un objeto para manejar las collections. Después tenemos los set, que son un tipo de datos que tenés implementaciones como hashset, linked hashset, treeset. Son diferentes tipos de datos que, por ejemplo, hashset se basa en el método hash y que solamente permite un tipo de objeto, un tipo de instancia de objeto, en que vos tenés que implementar igual el equals y el hashcode para que sea consistente. Esa es la estructura de datos. Y creo que me quedó el map. Y después tenemos el map, que es un tipo de estructura clave o el oro, que también tiene sus propias implementaciones como hashmap, linked hashmap, trimio, parecida a los otros. Muy bien. Mira, yo me hubiera conformado solo con que hubieses dicho lo de que no admite duplicados, pero te lo sabes bastante bien. Muy bien. Cuando estudié de libros, tenía como muy... Me gusta estudiar de libros y tenía como muy explicado, muy por cada cosa, muy ojo nivel. Me gusta. Muy bien, te lo sabes realmente bien. Con eso, en la parte más o menos de Java ya te habría preguntado y ahora entraríamos un poco más en la parte de Spring. Vale, ¿me podrías decir, por ejemplo, las diferencias que hay entre Spring y Spring Boot? Bueno, Spring Boot es un proyecto de Spring que básicamente Spring Boot tiene todo lo de Spring, lo relacionado a Spring, la arquitectura, la inversión de control, contenedores, inyección de dependencias. Pero lo que hace Spring Boot es facilitarte aún más toda la arquitectura, que se podría decir, por ejemplo, con las dependencias, con los starters. Por ejemplo, hay un conjunto de dependencias que te vienen todas juntas y pueden especificar cada dependencia. Especificar, por ejemplo, web starter y te vienen el servidor embebido, todas las plazas que necesitas para hacer una API REST y todo eso necesario. Y también es como convención sobre configuración. Es como que ya te viene todo configurado por defecto y pues te ahorran aún más a tener que configurar todo y te puedes concentrar más en la lógica de negocio y en lo que vos querés realizar. Muy bien, al final es principalmente eso, que Spring es el framework, el marco de trabajo, que es la base, y al final Spring Boot está por encima. Quiero que nos dais precisamente todas estas clases de configuración XML que tendríamos que hacer de los bin, pues lo simplifica y a día de hoy es el estándar. Muy bien, y precisamente para poder manejar todas estas dependencias y clases, ¿podrías decirme algunas de las anotaciones más típicas que se utilizan y explicar un poco el porqué? Hay varias anotaciones para especificar que el contenedor de Spring maneje una clase en bin. Está, por ejemplo, component, está el B, que puedes crear un objeto, decirle que es un bin a través de un método. Después tenés la clase del controller. Todas estas anotaciones se especifican para que sea manejado con un bin. Pero, por ejemplo, la controller te especifica que esa clase va a ser un controlador con string MVC, que va a ser manejado un controlador. Después tenés como la clase de repository, que te dice que esa clase va a ser a realizar la persistencia de la base de datos. Después tenés la clase service, que va a utilizar el repository para realizar todo eso. También tenemos la configuration, que dice que esa clase va a ser utilizada para configuraciones en Spring. Y hay, por ejemplo, también la de @service, pero sí, al final también las has dicho todas muy bien porque todas parten de la notación como padre, que es component, y al final cada una ya pues hace una distinción de para qué se quiera utilizar o no precisamente todas estas dependencias. Muy bien, y también precisamente de eso, para poder configurarlo, ¿qué maneras hay? Ya habías dicho la de configuration. Tendríamos también en el archivo de application properties, que hasta qué punto también se pueden ahí de hacer las configuraciones.
puedes realizar por las Application Properties, donde vos indicas, bueno, cada módulo tiene sus propias configuraciones que puedes especificar, por ejemplo, para especificar el data source de tu base de datos, tenés que indicar. Bueno, también en el pasado se utilizaba XML para realizar configuraciones. Ahora se cambió por annotation. También por consola, creo que se pueden realizar configuraciones. Y también puedes tener properties con perfiles. Por ejemplo, una application property para tests. Entonces el creas y solamente se va a utilizar para los tests. Vale, muy bien, precisamente te has adelantado a la siguiente pregunta, que era la de los perfiles, para poder tener diferentes, lo dicho, perfiles de desarrollo. ¿Qué más? Por mencionarte ya también en otra aquí. Vamos a hablar precisamente también ahora de Spring Security, que ya como también nos habrías comentado, ya lo habías utilizado al respecto. Por ejemplo, en Spring Security, ¿qué sería un filter? Un filter es como una clase en Java. Una petición, cuando haces una petición, pasa por muchos filtros, que se llaman Security Filter Chain, que es como una cadena de filtros. Y un filter es básicamente una clase que vos podés especificar que, no sé, que vea si tenga los permisos necesarios, o que autentifique, o que haga algo concreto en esa clase. Y si cuando termina de hacerla, puede pasar al próximo método que pasa al próximo filtro, o que puede realizar diferentes acciones. O lanzar excepciones, lo corta ahí para que sean manejadas. Muy bien. Al final también, para definir un filtro, tenía que extender una clase que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, creo que era One Request per Filter. One perfil, Sí, al final recibes toda la petición ahí de la request HTTP, a donde lo redirigirías o no. Bastante bien, por ejemplo. Y ¿qué más? Por ejemplo, utilizando... No, te iba a decir los JSON Web Tokens, pero has dicho que todavía no los has utilizado, sí. Sí, los que utilicé en el último proyecto. Entonces, como OAuth, como Result Server. Muy bien. Pues eso, por ejemplo, mira, te voy a hacer una pregunta de esas que tú ya dominas. Dentro de los diferentes tipos de métodos de autenticación entre OAuth o JSON Web Tokens, que nos expliques alguna de las diferencias que habría y cuándo podría ser mejor una u otra. Bueno, tenés diferentes. El que vos dijiste, JSON Web Token, es cuando, por ejemplo, vos podés especificar, se puede utilizar en microservicio, que tenés varios microservicios, y vos, por ejemplo, puedes tener un Authorization Server que te genere el JSON Web Token, que valide que el usuario de contraseña es correcto, te genera el JSON Web Token, y una vez que vos tenés este JSON Web Token, puedes acceder a tus diferentes servicios sin tener que ir verificando cada vez que tiene los permisos necesarios o no. Ya con el JSON Web Token tenés los roles, permisos, y puedes acceder a diferentes microservicios. O si no, puedes tener el OAuth como cliente, que directamente que lo sé en muchas páginas, que directamente pone delegas la autorización, por ejemplo, algo externo como Google, y ya te autoriza a entrar a una página. Bueno, si no tenés el usuario con contraseña, es más básico, que tenés que guardar la contraseña encriptada con algún algoritmo como bquery o algún otro. Y sí, muy bien. Al final es eso. OAuth es Open Authentication y viene muy bien precisamente cuando es de los diferentes proveedores como Google, también está GitHub y otros, de una manera fácil y rápida de autenticarse con una serie de parámetros sencillos que el usuario tiene que dar permiso. Y los JSON Web Token al final también es una manera muy buena con las API REST, precisamente hacer el hincapié de que tiene suficiente información en ese JSON Web Token como para poder hacer
todo lo necesario de poder autenticarle, saber sus roles, etcétera, sin que tengamos que tener un contexto guardado previamente en el servidor. Así que muy bien dicho. Y ahora vamos a pasar también, por ejemplo, utilizando algunas preguntas de base de datos y con Spring JPA. Por ejemplo, en una relación de uno a muchos, ¿cómo lo manejarías? Si es el mapeo con Hibernate, me dirías JPA en Spring. Claro, vos tenés que mapear en tu clase, en el atributo que vos haces referencia. Por ejemplo, no sé, un usuario puede dar muchos roles. Entonces, a la anotación de roles en el atributo del usuario le pones one to many, y ahí tenías que especificar, no recuerdo mal cómo se unían las tablas, y join table, no recuerdo muy bien cómo era. Y ya con eso se te hacía la relación y podías poner el cargado lazy o el cargado eager. Si vos cuando traes el usuario traes todo lo relacionado a los roles, en este caso sí bien, pero hay casos que no te conviene traer todo, o también relacionado a la persistencia. Podías especificar si haces un cambio, por ejemplo, de update, de delete o de create de usuarios, tú también querías que se vea el cambio, que se pase también a los roles. Por ejemplo, si un usuario cambia el rol, que también se cambie el rol en las bases de datos. Vale, muy bien. Y precisamente dime, ¿qué más querías decir? No, que los roles también tenés que poner many to one para terminar la operación de los dos lados. No sé, copia. Muy bien. Y precisamente hablando también de eso, de cómo puede ser a la hora de obtener las relaciones de eager loading o lazy loading, esto puede desencadenar en problemas de queries de n+1. ¿Sabes cuáles son estos tipos de problemas? No. Cuando tienes una relación y por cada esa relación tiene una dependencia con otro de uno a muchos, y tú vas recorriendo un bucle con esta clase, entonces por cada usuario, por ejemplo, si tiene muchos roles, estás como en un bucle que está haciendo de n+1 peticiones constantemente. ¿Te suena este tipo? ¿O cómo manejar este tipo de problemas? No. Que llama, que cargue todo. Claro, no, tú cuando te lo traes, por ejemplo, vamos a decir un usuario y tienes una lista de usuarios y estás recorriéndolo en una lista y tienes que acceder a una propiedad que es una relación, en este caso pongamos de uno a muchos, que tiene ese usuario. Si no has hecho una serie de comprobaciones o digamos unas configuraciones previas, cada vez que ese usuario quieres acceder a esos atributos que no has traído previamente, va a estar haciendo una query a base de datos, así una y otra vez por cada uno que está recorriendo. Ese es el problema de n+1. Vale, parece que lo había visto y que hay una forma de resolverlo. No recuerdo. Hay diferentes maneras. Uno sería, por ejemplo, con Spring Data JPA, si no me equivoco, hay una notación que se llama Entity Graph en la query que tú estás haciendo, y le tienes que especificar en el atributo este campo al cual tiene que traérselo. Así directamente cuando tú te traigas, por ejemplo, ese usuario, ya en la propia query se va a haber hecho un left join con el atributo que tú has especificado, y así te ahorras las queries y ese problema. Optimizarlo en vez de CI con el left join. Sí. Vale, muy bien. Y por ejemplo también, ¿has utilizado alguna vez bases de datos no SQL o Cache o Redis? ¿Y en qué contexto? No, por ahora no tuve experiencia. Mi idea de practicarle a mi próximo proyecto que haga es MongoDB, Reddit y Migrate. Son muy pedidos, pero no, todavía no tuve experiencia. Sé que son guardadas en JSON, que en MongoDB JSON, y después clave de valor para el caché, pero no, todavía no
hice ninguna indicación también. Bueno, no pasa nada. Pero ¿sabes también, por ejemplo, qué ventajas tendrían o en qué escenarios serían beneficiosos frente a bases de datos SQL tradicionales? Sí, ya tener casos que vos quieras que escala mucho tu aplicación, donde tenés muchos datos. Por ejemplo, cuando en una base de datos relacional, cuando tienes muchas relaciones, cuando necesitas mucha consistencia de datos, o sea, por ejemplo, en banco. Y una no SQL, por ejemplo, una red social donde tenés comentarios, publicaciones, tenés mucha cantidad de contenido y una base de datos como MongoDB te puede ayudar. Te convendría más una base de datos adicional que es más rápida para traer todos esos datos y poder dar gran cantidad de información. Muy bien, al final es eso, es para poder optimizar y en estos casos en los que hay que hacer sobre todo eso, trabajar con información muy rápido, que no importa tanto el hecho de los datos, si hay duplicidades o no, así que muy bien. Ya con eso habríamos visto unas partes de Spring y lo que nos quedaría sería un poquito de arquitectura y diseño. Muy bien, por ejemplo, hablando ahora de arquitectura y patrones de diseños, ¿sabrías decir qué tipos de patrones de diseño hay o cuáles has utilizado? Están los tipos de patrones creacionales, de comportamiento y estructurales, cada uno para diferentes tipos. Por ejemplo, el creacional para la creación de objetos, como por ejemplo Singleton, que te crea una sola instancia de un objeto, Prototype, que te crea una copia, además, o el Builder, que con un Lombok puedes agregar el Builder y ya te crea ese patrón con clase interna, ya te simplifica mucho todo. Después tener los de comportamiento, que es como cómo se relacionan los objetos y cómo puedes cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución. Por ejemplo, está el strategy o el observen, que son los más famosos. La estrategia que te permite separar como un conjunto de algoritmos y después poder intercambiar. En tiempo de ejecución puedes intercambiar los algoritmos con una inyección de dependencia. Bueno, y también el patrón observer, que te permite tener suscriptores y publicadores que cuando cambie el estado le avise a todos los que están suscritos. Y también las estructurales, patrones estructurales, está el proxy, creo que está, que el proxy se usa en Java, lo usa con la programación orientada a aspectos. Por ejemplo, cuando llamas a una clase con un aspecto, se crea un proxy antes de, por ejemplo, las transacciones, crean el proxy para ver si no se realiza la transacción, te hacen rollback, o si se realiza, bueno, te dejan terminar la transacción. Y eso es. Muy bien, te lo sabes bastante bien. De hecho, ya directamente tenía otra pregunta relacionada con ellas, pero viendo que te sabes ya bien el patrón strategy y todos estos, vas a responderla muy bien. Así que, por ejemplo, vamos a pasar hablando a tipos de arquitectura. Por ejemplo, la arquitectura hexagonal. ¿Sabrías decir qué ventajas tiene o cuál es su foco principal? No tengo mucho conocimiento en arquitectura. Sé la MVC y la hexagonal, que creo que era que como por que veo de dos empresas que son como círculos unos dentro del otro, que cada como por comportamientos, por responsabilidades, y que se van comunicando con las capas fuera. Nunca lo expliqué, pero lo escuché. Bueno, no pasa nada. De hecho, en este canal hay un vídeo, pero yo te lo doy un resumen, que es básicamente de que efectivamente tiene como una forma de hexágono que hace referencia a que al final en la capa más externa del todo es donde tienes tus puertos de entrada, que va relacionado con la infraestructura, que al final puede ser desde API REST o mensajes de Kafka o de lo que sea, que bueno, te defines en este caso con interfaces cómo los vas a tratar y luego le das unas implementaciones. En la capa de en medio ya entraríamos precisamente con la capa de aplicación, que es donde ya tienes los casos de uso que quieres hacer para cada uno de ellos, y dentro del todo ya tienes la capa de dominio, que son tus entidades
con tu lógica de dominio, y la gracia es que precisamente dominio solo puede conocerse a sí mismo. Luego la parte de aplicación sí que conoce a dominio, e infraestructura sí que conoce a todos los demás. Tiene que mantener ese orden ascendente de fuera hacia adentro, y luego iría, claro, desde dentro de todo hacia afuera. Así mantienes muy bien dividida toda la lógica y puedes tener un control mayor con todo esto. Pero muy bien. Y a ver qué más te podríamos preguntar. Yo diría que ya en resumen, diría que sabes mucho, lo has hecho realmente bien. Si fuese para una empresa yo te contrataba seguro, así que ha sido un gusto. No sé si hay algo más que quieras decir al respecto. No, gracias por la oportunidad. Mejoraste una de prueba antes que no me nerviosa acá, y cuando tenga la oportunidad de una empresa real, tener una experiencia, era mucho. Bueno, pues ya te digo yo que lo vas a hacer estupendamente, porque en esta te los has sabido de todo y seguro que te cogen, así que ha sido un placer y espero que te vaya muy bien y sigas aprendiendo mucho.